Historia Activa. Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace Historia Activa. Muy buenas tardes, iniciamos esta semana de Historia Activa y como todos los días hábiles le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado, ¿cómo le va? Alejandro Cruz, acá presente, muy bien. ¿Y en la investigación bibliográfica? La licenciada Clara María Vargas. ¿Y en la dirección general? Aquí el profesor José Luis Yorlando Molina. Muy bien, le agradezco. Bueno, hoy día vamos a continuar un poquito con lo que veníamos trazando el jueves, pero nos vamos a detener unos minutitos antes porque queremos rendirle homenaje a aquella amiga que nos enseñó mucho en la radio y la nombramos el viernes, a la señora Rita Patricio. Así es. Estamos muy acongojados por la noticia porque al mencionarla el viernes y observar en el diario del domingo que había fallecido el sábado, no es poca cosa, ¿no? Entonces, es una amiga que se nos fue. Desde el lugar que esté, le deseamos, es decir, con todo cariño, esa famosa frase que descanse en paz, ¿no? Enseñó a muchas generaciones de locutores, de conductores. Fue una verdadera maestra, ¿no? Porque lo que decía, lo que asesoraba, lo hacía con esa voluntad y con ese cariño, ¿no? Así es, nosotros hemos tenido la suerte de conocer a mucha gente de aquella generación primera y épica de locutores y conductores que trabajaron acá hasta la jubilación en Radio Nacional y a los que nosotros los alcanzamos a conocer en su última etapa de vida profesional. Muchos de ellos ya han partido y ahora la última en hacerlo fue la señora Rita Patricio. Por eso es que nos sorprendió muchísimo la noticia y queríamos hacerle este pequeño homenaje, tributo en su memoria y también darle las gracias por todo lo que nos enseñó a nosotros que éramos muy bisoños en aquella época, y gracias a ella podemos ser lo que hoy día somos o tratamos de ser y mejorar. Así es. Bueno, así que Rita, que descanses en paz. Bueno, continuando con el tema del jueves, que lo decíamos recién, habíamos dejado un poco inconcluso esta biografía de Moreno, ¿no es cierto? Perdón, de Mariano Moreno. Este Mariano Moreno que tiene la talla con Castelli, esta generación de abogados revolucionarios. Abogados jóvenes, ¿no? Y de muy jóvenes. Nosotros supimos que, y les dijimos que Mariano Moreno murió a los 32 años de edad. Pero a los 32 años de edad le pesaba un gran currículum, ¿sí? En la defensa de los derechos. Así es. De las personas. Lo hablamos en la reunión de producción. Era molesto para el sistema, dijiste vos. Sí, era muy molesto y sobre todo peligroso. Y peligroso. Peligroso porque ya desde su época de Chuquisaca ya defendía los derechos de los indígenas, por ejemplo. Peligrosísimo. Peligrosísimo, claro. El tema de defender los derechos de aquellos que habían sido despojados de la tierra, literalmente. Y llega acá y ya tiene una postura muy cercana a lo revolucionario, ya en 1809. Y como dijimos, a pesar de no haber tenido ningún protagonismo anterior al 25 de mayo de 1810, como lo tuvo Castelli, Paso, Belgrano, French, Beruti, etc., él lo asume a partir del mismo momento en que jura como secretario de guerra de la primera Junta de Gobierno. Y también hablamos con José Luis y con todo el equipo de las contradicciones ideológicas de Moreno en el sentido de la nueva nación. Claro. Porque él era revolucionario, estaba dispuesto a cambiar todo, pero a partir de un fuerte centralismo porteño, de sumisión y subyugamiento de las provincias. Claro. Para él eran nada más que subsidiarias de un pequeño poder. Y en tal postura actuó. Claro, en el plano de los hechos acciona la tesis de Paso. Dentro del Cabildo del 22 de mayo de 1810, Buenos Aires como hermana mayor de las más ciudades. Esa es la tesis de Paso. Sí. Es terrible esa tesis.
Es terrible y lo que trajo como consecuencia. Claro, ideológicamente lo que trajo consecuencias fue propiciar o auspiciar un bando unitario. ¿Sí? Claro. Interesante, pero que nos llevó a una dinámica de conflicto que aparecieron los federales y 32 años de guerra civil. Esas puestas en acción de Mariano Moreno es un principio, como vos decías y le hemos dicho en el equipo, una contradicción importante, porque por un lado defiende los derechos de las minorías, Sí. pero por el otro avasalla las minorías. Entonces ahí estamos teniendo en cuenta la cantidad de población que había en ese entonces. Claro, yo creo que a partir de ese mismo momento en que Paso enuncia la teoría de la hermana mayor, los que se pliegan a esa postura o esa tendencia están germinando la idea del unitarismo porteño que tan nefasto fue en el futuro. Toda esta primera generación de hombres públicos no vivió la guerra civil porque todos murieron antes, lamentablemente, ¿no? Claro. Castelli, Belgrano mismo, Moreno, y hubieron los que sobrevivieron y le pudieron vivir. Lo tenemos a Paso con su cintura política que se pasó al bando federal. No obstante, sufrió prisiones, persecuciones, igual que Juan Larrea. Claro. Pero bueno, estamos hablando de don Mariano Moreno que, como para coronar este enfrentamiento sordo que tuvo con Saavedra, le pasó una anécdota que, si no hubiera sido porque él era el secretario de la Junta y estaba enfrentado con el presidente, hubiera pasado desapercibido. Él dio a pasar por un lugar donde había un agasajo al presidente de la Junta y jefe del regimiento patricio, y no lo dejaron pasar. El guardia de la puerta en realidad no lo reconoció. Esto es un malentendido, o sea, no se lo quiso discriminar porque se llamaba Mariano Moreno y era enemigo del agasajado, sino que el guardia, un simple soldado, no lo reconoció. Entonces eso lo enfureció a Moreno. Y lo que más lo enfureció fue que después se enteró que en esa reunión un oficial de Patricios, borracho, coronó a Saavedra con una corona de azúcar. Y dijo: aquí está el nuevo emperador de las Américas. Cuando se enteró de eso, lo hizo dar de baja, Moreno, poniendo en el decreto la famosa frase: ningún ciudadano, ni ebrio ni dormido, debe denostar la república. Porque él lo tomó por el lado de la monarquía. En realidad fue un tiro por elevación a Saavedra, ¿no? Claro. Porque ese era un oficial de Patricio. Lo dio de baja, lo exoneró del ejército y bueno, eso profundizó aún más el enfrentamiento entre estas dos personas y también fue el tobogán de la caída política de Moreno, que finalmente en el año 1811 ya deja de ser parte del secretariado y parte en misión diplomática, entre comillas, a Inglaterra, donde finalmente encuentra la muerte de la forma en que ya lo hemos comentado. Claro, el tema también de estas misiones diplomáticas que se van a convertir tiempo después en destierros honrosos. Nosotros habíamos dicho en el primer programa, cuando tratamos el tema, que también le cupo esto a Sarmiento. No lo envenenaron, tenían que sacarlo sí o sí porque molestaba a todos. Era muy molesto, claro. Inclusive a sus propios amigos, a su propio partido político, ¿no? Es que Mitre, el que le da el pase libre a Estados Unidos. Claro, andate de aquí. Andate de aquí, déjame de romper. Claro, entonces esta famosa teoría de los destierros honrosos era la embajada de Washington en Estados Unidos. Es decir, o las misiones diplomáticas en los primeros años, las misiones diplomáticas a Europa. Porque son de dudosa, concreción esas misiones. Se mandaron, recordemos esto que también lo dijimos, pero se mandaron misiones durante esta época de 1810, se mandaron misiones en 1813 y se mandaron misiones en 1816 a Europa. Ese contacto con las monarquías europeas. Hay que tener en cuenta que hoy en día, una misión diplomática es un premio. Claro. En aquella época era un castigo y un destierro. ¿Por qué? Porque no habían medios de comunicación tan desarrollados como hoy y el tipo que iba allá se iba a enterrar allá. Claro. Muy lejos. Y tan lejos que no tuviera nada que ver con los asuntos políticos del país. Era un exilio decoroso,
porque se le paga un sueldo, ¿verdad?, de las arcas del Estado. Era una forma diplomática y decorosa de decirle fuera de aquí. Y así termina la vida Moreno, pero Moreno deja como una trayectoria jurídica muy importante desde ser estudiante de Derecho, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido primigenio de las cosas, ¿no? Siendo estudiante escribía tesis jurídicas en esta defensa de las minorías. Se opone a los magistrados españoles, como vos bien dijiste también, en contra de los famosos mitayos, sí, de las encomiendas también, que eran los servicios personales de los indígenas. La mita, la encomienda, el yanaconazgo eran los servicios personales. Entonces, hay un detalle fundamental en esto, que dejó escritos, ¿no es cierto? También la representación de los hacendados, que algunos autores, dijimos también, dudan de esa autoría, y nos deja también la Gaceta, nos deja la idea de ir a un diario, nos deja muchas cosas. Claro. Nos deja establecido determinadas pautas a seguir. Así es. Es un gran hacedor. Y teniendo en cuenta el poco tiempo que estuvo al frente de un ejecutivo, lo que hizo fue ciclópeo. Fue un gran cúmulo de trabajo que llevó a cabo desde una secretaría. Toda su mente, su pasión, su energía la volcó en este primer gobierno patrio, y por eso es que después de solo meses de gestión política, hoy es recordado y es un prócer, tiene la categoría de prócer de nuestra historia argentina, y nosotros por eso lo hemos querido traer aquí. Comenzamos este derrotero sobre Moreno a través de su esposa, de las cartas que nunca llegaron. Vamos a publicar en Historia Activa de Facebook un escrito que hice yo, inspirado en esta historia de la esposa de Mariano Moreno. Esta tarde o mañana ya lo van a tener ahí para que nuestros amigos lo puedan leer. Claro. Se lo digo como primicia. Claro, y es importante esto lo que vos dices también, el tema de las correspondencias epistolares. Se pierde mucho en la nebulosa de los tiempos. La reconstrucción del proceso revolucionario de Mayo, una primera tanda de historiadores cuando lo reconstruye allá por los años 20, 30 aproximadamente, es decir, 1920. Digo esto porque ya nos estábamos acercando a 2020, si vamos por... Sí, claro, ojo con eso del 15, el claro, 20. Claro, van a decir ayer. Ayer, exactamente. Acudieron como fuente primaria a la reconstrucción de este proceso histórico, pero acudieron a las memorias. Sí. Algunos integrantes de la Junta, por fortuna, que no sobrevivieron mucho, como vos bien dices, ¿no es cierto?, escribieron importantes noticias, importantes apreciaciones sobre el proceso revolucionario. Si Mariano Moreno hubiese vivido más, seguramente hubiese escrito una memoria. Se conoce, por ejemplo, la memoria de Saavedra. Claro. Una autobiografía de Belgrano, por ejemplo, y de otros que ayudaron a reconstruir el proceso histórico, porque a pesar de los pocos años se empiezan a durar muchas cosas. En 1880 había pasado 70 años, por ejemplo, ¿no? 30 años de la muerte de San Martín, 28 años de la muerte de San Martín, y para que usted tenga estas relaciones, y ya es como que estaba en la nebulosa de esa Revolución de Mayo. Sí. Y es más, se demuestra en el plano fáctico. ¿Qué quiero decir con esto? En el plano de los hechos. El ícono de la revolución fue el Cabildo, el edificio del Cabildo. Exactamente. Y ese edificio del Cabildo le hacen reforma que más parecido a otro edificio que no era el colonial. Vamos a hablar de la importancia de las reformas arquitectónicas en función también de la ideología. Esto tiene mucho que ver. Y vamos a subir las fotografías a Facebook, de las distintas transformaciones del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, cómo quedó en 1880, 1860 y 1920 también.
Muy bien, hemos llegado al final, entregamos en tiempo y forma, sigue el boletín informativo a cargo del señor Daniel Badano y sigue Fito Suden en el patio trasero.